Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. En este primer programa del año 2022, esperamos que toda nuestra amable teleaudiencia haya pasado una feliz Navidad, haya comenzado un año nuevo con proyectos positivos. Parece ser que este año no será igual al 2019 ni al 2020, como es lógico. Mucho menos al 2021, con toda esta pandemia de coronavirus y eso. Pero lo más importante es que sobrevivimos un año más, que iniciamos este año con el mismo entusiasmo de los años anteriores. Hemos permanecido aquí en EN Televisión, estamos aquí desde la fundación de este canal y agradecemos a la administración, a la dirección, a sus ejecutivos, a sus accionistas, que nos hayan permitido permanecer en este programa durante todo este tiempo, en este canal, en la televisión. Así como a los muchachos también, que han estado siempre colaborando con este programa, el equipo técnico, que nunca nos ha abandonado. De modo que este 2022, ojalá las cosas sigan así, las relaciones sigan armoniosas entre todos nosotros y podamos seguir brindándole un programa con, si no con el mayor estándar de calidad, pero que por lo menos ustedes entiendan nuestro mensaje y tratar siempre de que este programa sea la voz de aquellos que no pueden ir a televisión a denunciar sus problemas, a manifestar sus vicisitudes, sus necesidades. Eso lo pueden hacer a través de nosotros, aquí en Televisión, en Coloquio Cultural. Bien, programa de hoy, y decíamos que es un programa de proyectos, de ver que cada uno de ustedes pueda sobremanera cumplir con algunos objetivos. Vamos a aconsejarle a la gente, eso lo hemos hecho en otras ocasiones, creo que lo hicimos el año pasado y ahora lo vamos a repetir. Miren, cuando se comienza un año, usted, por humilde que sea, tiene que tener metas, proyectos a corto y a largo plazo. Y debe tener la capacidad de irlo evaluando. Si usted se propone algo, de aquí a marzo yo voy a hacer esto, y llegó marzo, usted debe tener la madurez suficiente para analizar y decir, oye, lo que proyecté no se dio, ¿qué pasó? Entonces vamos a evaluar, vamos a revisar, y si tenemos que posponerlo para 3 meses más, pues vamos a tener la responsabilidad de hacerlo. Pero el asunto es que si usted inicia el año sin un proyecto, cuando termine el año va a ser igual o peor, porque no hay metas. Entonces, las metas son fundamentales para el desarrollo del ser humano. Si usted no puede establecer y cumplir y disciplinarse, este va a ser un año difícil por varias razones. Y es bueno que la gente lo vaya sabiendo. Por ejemplo, hemos concluido un año 2021 con alzas en los precios de los alimentos, de todo lo que son los consumos básicos, todo lo que son los bienes y servicios. Pero eso no termina ahí. No, señores, la cosa va peor. Los precios van a seguir aumentando por varias razones. Toda esta pandemia ha obligado a un cambio en el comportamiento del ser humano, en el comportamiento del aparato productivo de todos los países, incluso de las grandes naciones. Por eso hay que tener cuidado con lo que es el gasto. Yo estoy hablando en términos personales, pero el gobierno también, o los gobiernos, especialmente de países como el nuestro, que van en vía de desarrollo, deben tener la responsabilidad de manejar con la mayor eficiencia el gasto público. Nosotros tenemos un presupuesto deficitario, tenemos un déficit en el Banco Central de manera asombrosa,
creo que pasa de los 200.000 millones de pesos. Y hablamos de crecimiento, pero crecimiento en áreas no productivas, crecimiento en las áreas de servicio. O sea, el crecimiento económico de República Dominicana está sustentado en dos cosas: en el turismo y en las remesas que envía la diáspora que tenemos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, el crecimiento económico de nosotros está sustentado en eso, porque nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria con todos los países del mundo. Como el único país que tenemos una balanza comercial positiva en Haití, y la gente no quiere ni siquiera admitirlo. Por un problema, no creo que sea de xenofobia, sino de desconocimiento. De modo que este año, 2022, debe ser el año en el que menos derroche haya, en el que la gente pueda cuidar lo poco que tiene, racionarlo, porque la realidad es que no vamos a terminar bien en términos económicos por más que se diga. El gobierno está apostando al turismo y se ha volcado una cantidad de recursos enorme hacia el turismo. Pero ¿qué pasa? El turismo nosotros depende de cómo se maneje la situación económica de los otros países. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros si Europa comienza a cerrar producto de la nueva variante de la COVID, la variante Omicron? ¿Qué pasa si Estados Unidos decide aumentar sus restricciones? Nuestro turismo mayor viene de Estados Unidos y otra parte importante de Europa. Nosotros no tenemos turismo asiático y es lógico por lo lejos estamos. Entonces, hay toda una situación que va a iniciar este año, que nosotros debemos tener sumamente cuidado. Y yo digo nosotros, estoy hablando de la población de manera independiente, de manera particular, porque lo del gobierno es otra cosa. El gobierno tiene su planificación y posible reajustarla, porque nadie estaba esperando, un ejemplo, que íbamos a comenzar el año con una variante Omicron en el país al nivel que estamos. En los últimos días se han detectado ya por más de 500 casos al día, solo de la variante Omicron. Y todavía no tenemos la ola que se va a producir de contagios como resultado de la festividad de Navidad. Pero a esa festividad de Navidad, señores, podemos agregarle algunas cosas que no estuvimos pendientes en principio. Nunca se pensó que nosotros íbamos a tener tal cantidad de casos de Omicron en la primera semana, en la última semana de diciembre, como la tuvimos. No se pensó en eso. Pero ocurre que esta es una variante que, aunque no tiene la fortaleza de la variante Delta, que era más gente, creo que ha matado, pero se propaga muy fácilmente. Y entonces hay que agregarle también ahora varios virus de influenza que están afectando a la población. No hay un sitio donde usted vaya que la gente no tenga gripe. Donde quiera hay 5 personas reunidas, hay 2 o 3 con gripe. Que no tiene que ver nada con la COVID. No tiene que ver nada con la COVID. Pero fíjense, por eso el Ministerio de Salud Pública está pensando incluso en una 4ª dosis de vacuna, para tratar de que la gente pueda protegerse más. Y aún así, los centros de vacunación, la irresponsabilidad es tal de la mayoría de los dominicanos, que los centros de vacunación están vacíos.
que debieran estar repletos de gente ante estos temores. Pero no, la gente no le teme a eso. Y no sabemos por qué, porque los resultados están ahí. Miren, el pasado miércoles murió el padre Luis Rosario, que aunque tenía cáncer, aunque el padre Rosario tenía cáncer, la realidad es que se le complicó cuando se contagió de COVID. Porque los que tienen condiciones especiales, le pasa eso. Condiciones de salud especiales, le pasa eso. Pueden sucumbir ante una contaminación de COVID. Miren, la semana pasada nosotros no pudimos hacer el programa, precisamente porque estábamos afectados de virus de la influenza. Eso nos afectó. Y, por ejemplo, en el periódico El Nacional, donde yo soy subdirector, cada día tenemos dificultades con el personal, precisamente por la cantidad de afectados, no de COVID, sino de la gripa, de la influenza. Y el virus se va a seguir extendiendo. Y en las próximas 2 semanas vamos a tener una ola de infectados de COVID como resultado de las chelchas del periodo navideño. Y eso se había advertido. Y la gente, aunque en Navidad la gente fue más reflexiva, pero en Año Nuevo una desesperación total. Total. Y eso es el resultado de la falta de conciencia de la gente. Y es como si tuvieran todas las ganas acumuladas de festividad para tener entonces este problema. O para reforzar este problema. Por eso también nosotros nos encontramos de manera completamente identificados con la decisión de salud pública de que a partir del 31 de este mes, estamos hablando a partir del 31 de este mes de enero, en la mayoría de los lugares se le va a exigir a la gente que tenga su carnet de la tercera dosis de la vacuna. Y nosotros dijimos, cuando comenzó a hablarse de la exigencia, y mucha gente comenzó a hablar del término constitución y de derechos constitucionales, nosotros decíamos que eso era un puro disparate, porque era cuando el país estaba en un estado de emergencia. Y en un estado de emergencia los derechos civiles pueden ser suspendidos. En un estado de emergencia. Y este virus ha provocado estado de emergencia en la mayoría de los países del mundo. Nosotros duramos aquí 1 año en estado de emergencia. Entonces, si la gente no cree en eso, si la gente no se compromete a cumplir con las normativas del Ministerio de Salud Pública, pudiéramos tener resultados mucho más funestos de lo que tenemos hasta ahora. Tenemos 4,000 y pico de muertes desde marzo del 2020, que se detectó el primer caso de COVID en el país, a, digamos, diciembre del 2021. Entonces, el Estado, y decíamos, para retomar el tema de nuevo, que cuando se habló de derechos civiles, cuando se pretendía establecer la obligatoriedad de la vacunación, nosotros dijimos que eso es un disparate. O sea, quienes se oponen. Porque el país está en una situación de emergencia. Una y otra. El principal de los derechos civiles que debe garantizar el Estado a una población es el derecho a la salud. Si usted no tiene derecho a la salud, no importa que usted tenga derecho a la educación o derecho al libre tránsito. ¿Qué importa que usted ande caminando por la calle enfermo?
Eso no importa. Ahora, si usted está caminando en la calle con una situación de salud viable, entonces sí. Ese sí es un derecho que merece defenderse, y ese es el derecho que el Ministerio de Educación, el gobierno debe garantizar a la población. El derecho a la salud a través de la obligatoriedad de la vacunación. Vamos a una pausa y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural. Bien, continuando ya con otra parte del programa. Miren, nosotros leímos dos informaciones interesantes. Una del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en la que decía que a partir de la segunda semana estamos en la primera semana de enero, pero que a partir de la segunda semana de enero se iba a evaluar la posibilidad de volver a la educación presencial en las universidades. Eso fue antes de que comenzara a conocerse el avance rápido de la variante Omicron en el país. Eso fue mucho antes de eso. Ahora la situación es más difícil, porque sencillamente no podemos, yo pienso, abrir las universidades en este momento. Pero las mismas escuelas del sector público que deben abrir la semana que viene, debieran empeñarse de nuevo en los programas de educación presencial. Y ya no solamente por la variante Omicron de la COVID, no. Más por el virus de la influenza. Señores, hay un alto porcentaje de la población contaminado con ese virus. Y créanme, que no es nada cómodo, especialmente para los muchachos. No es nada cómodo. Usted fácilmente dura una semana sin poder moverse de una cama. Entonces, imagínense un muchacho metido en una escuela, 5 o 6 muchachos contaminados con ese virus de la influenza, y a la semana se cerrar la escuela entera. Entonces, hay que, en una etapa para las autoridades sopesen la decisión de meter a los muchachos en las aulas la semana que viene o continuar con el proceso de educación virtual. Creo que el mismo gobierno, Salud Pública, no va a permitir la educación presencial, por lo menos en el próximo semestre de este año recién inicia. No será posible mantener a los muchachos en las aulas en estas condiciones. Pero decíamos al principio del programa que se va a producir una ola. Se va a producir una ola de contaminados, a partir de la conclusión ya del periodo de Navidad, que termina los próximos días con la entrega de los Reyes Magos a los niños. Y como siempre, unos reyes que son injustos, que dejan mejores juguetes a los niños ricos que a los niños pobres. O sea, nunca he creído en la justicia de los Reyes Magos, porque debió haber sido todo lo contrario. Si un niño se porta bien y ese niño es pobre, debiera tener un buen regalo. El niño rico se porta mal y tiene mejor regalo. Entonces, es una situación, pero al final de cuentas, es posible que el niño pobre se divierta más con el regalo más barato. Y hay anécdotas, bueno, todos hemos tenido hijos y nietos, sabemos que hay momentos que cualquier caja de cartón para un niño es el mejor juguete del mundo. Tú le puedes poner lo que sea, y si él encuentra una caja de cartón y entiende, ahí se va a divertir, se divierte un día entero ahí en su caja de cartón. Bien, señores, ya tocamos el tema de
de educación, el tema de salud pública, el tema de la posibilidad de una tercera, de una nueva ola del virus, del virus de COVID, pero ahora una nueva variante. Porque eso siempre ocurre cada vez hay festividades, igual que Semana Santa. Entonces, si todas estas festividades, con toda esta algarabía, con toda esta alegría de la gente en las calles, con una variante como Omicron que te puede contaminar en 10 segundos y complicarte la vida durante 10 meses, pues la situación pudiera ser más grave si desde hoy, entiéndanlo bien, desde hoy usted no comienza a tomar las medidas de rigor. ¿Cuáles pueden ser las medidas? Bueno, la misma ha recomendado Salud Pública siempre. Lavado constante de las manos, tener siempre un recipiente, un alcohol, especialmente un spray, para desinfectar algunas áreas de tu cuerpo y también de objetos que vayas a manipular. Con esas medidas preventivas, el uso de mascarilla en lugares públicos, son las medidas preventivas que al final te van a ayudar a tener el menor nivel de contaminación de la COVID. Después de ahí, ya es un problema más que otra cosa de responsabilidad personal. El año concluyó en términos de justicia, porque el año que terminó tiene 2 o 3 aspectos importantes. Uno de ellos es cuando que inicia el 2021, se va a conocer en este país como el año en el que inicia realmente la lucha contra la corrupción gubernamental, contra la corrupción de los gobiernos pasados y de este mismo gobierno. Miren, señores, decíamos, es interesante porque este ha sido el año en el que más personas, funcionarios activos y exfuncionarios, han sido sometidos a la justicia por violar procedimientos, para no decir por tomar para uso personal dinero del erario, para no decir que han sido sometidas la mayor cantidad de personas por robar bienes y propiedades del gobierno dominicano. No importa la altimaña que usen, eso no importa. Lo que sí importa es que mucha de esa gente está delatada y presa. ¿Y por qué decimos delatada? Porque aquí hay gente de abolengo que es más complicado para ellos verse envueltos en un problema judicial por corrupción que pagar una cantidad de dinero por debajo. Y como en esta gestión de la doctora Miriam Germán Brito ha sido poco lo que se ha visto en materia de que los jueces o fiscales no están haciendo su trabajo. Es poco. La mayoría de los jueces y fiscales están haciendo trabajo. De manera tal, señores, que hace 2 días el jurista Cándido Simón denunció que los mejores fiscales del interior del país habían sido enviados a la Fiscalía de la Suprema Corte de Justicia. Esa gente fue llevada a la Procuraduría para instrumentar bien los expedientes, para que no pase como ha pasado siempre con los expedientes de corrupción, que gente uno sabe que son ladrones, que se hicieron ricos con dinero público, usted ahora no lo puede someter, porque le prepararon un expediente que no servía para nada. Entonces, como resultado, ¿qué pasó?
Bueno, pues la justicia es obligado a ponerlo en libertad. Porque la justicia de este país tiene dos baches. Uno son los fiscales. Cuando te quieren joder, te preparan un expediente nítido. Pero cuando no quieren eso, cuando lo que quieren es conseguirle un par de pesos, extorsionarlo a través de un familiar, entonces le preparan un expediente débil que luego el tribunal tiene que verse la necesidad de ponerlo en libertad. Por eso tenemos muchísimos ladrones en los partidos que ya lavaron su dinero, porque los partidos son la mejor lavandería en este país. Lavaron su dinero, mucha de esa gente. Entonces ya no tienen ningún problema a disfrutar de la vida con el dinero del pueblo. Sin embargo, señores, hay otro sistema. Y es el sistema en que usted demuestre de dónde sacó su dinero. O sea, porque aquí siempre se ha actuado, que tú me dices ladrón, tú tienes que demostrarme que yo soy un ladrón. No, es un error. Quien tiene que demostrar de dónde sacó su fortuna es el acusado. Suerte que ese término se está terminando ya. Pero el acusado debe tener en cuenta que la fortaleza del expediente dependerá siempre de cómo el Ministerio Público maneje la situación. Pero es interesante hablando de eso, porque los expedientes de corrupción que está manejando la Procuraduría General de la República, esos expedientes tienen varias aristas, son expedientes diferentes. Él ha puesto Operación Antipulpo, Operación Coral, Operación 5G, le han puesto muchísimos nombres. A cada allanamiento, a cada operativo le ponen un nombre. Perfecto. Todavía no hay nadie condenado por eso y ha pasado muy poco tiempo. Incluso muchos de esos casos ni han ido a juicio de fondo. Todavía están en juicio de apertura, en situación preliminar. Y algunos, como lo Antipulpo, que es el más complicado, creo que ese se encuentra quedó más complicado, que se encuentra en un proceso ya muy avanzado. ¿Qué es lo que la gente quiere? Cuando usted le pregunta a la gente en la calle, la gente no quiere ni que lo metan preso a los ladrones. A los ladrones del erario. No, la gente quiere que devuelvan el dinero. Que devuelvan lo que se robó. Eso tiene dos situaciones. Una es cuando usted devuelve el dinero que se robó, está mintiendo que se lo robó. Esa es una. Y la otra es que mucha de esa gente no tiene con qué. Ya. No tiene. Ahora, la gente quiere que le devuelvan el dinero. Ya el que estuvo en la oficina supervisora de obra del Estado durante el último periodo de Danilo Medina, creo el ingeniero Pagán, bueno, el director me está haciendo señas, vamos a una pausa y entonces cuando regresemos vamos a seguir hablando para tocar el tema de los funcionarios que están dispuestos a devolver el dinero que se robaron del Estado. Bien, amigos, ya en la parte final del Coloquio Cultural, recuerden que cada sábado, 11 de la mañana, puede vernos aquí en EN Televisión, también en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, y en la web www.entelevisión.com. Cada sábado, 11 de la mañana, estaremos aquí conversando con ustedes sobre los temas de más interés. Además de que nosotros tenemos una ventaja sobre los demás programas.
todo lo en este programa decimos es verdad. Esa es nuestra única diferencia. Porque no tenemos ataduras políticas ni económicas o ningún sector de la sociedad. Y eso nos permite decir la verdad. Bien, señores, continuando con el tema que teníamos anteriormente, estamos hablando de la parte de lo que a la población le interesa de los casos de corrupción, de la gente que está sometida por malversación de fondos públicos y otros por entramados corruptos, como el caso del entramado antipulpo, donde está involucrado de manera directa y peligrosa el hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez. Mira, la gente, y decíamos eso, la gente quiere que devuelvan el dinero, porque aquí ha habido una cultura siempre. Te decían, bueno, pero te ponen un puesto público, bueno, pues róbate lo que tú quieras. Después si te meten preso esos 2 años y tú te quedas con tu cuarto. No, eso hay que eliminarlo. Es que a la gente se le diga, si usted está en un puesto público y usted se cogió una parte de ese dinero, o usted se cogió dinero que manejaba, entonces usted debe ir, devolver el dinero debe ser incautado en dinero líquido o en bienes y propiedades, pero además usted tiene que cumplir una penalidad con la sociedad, usted tiene que ir a la cárcel. Perfecto. Ese debe ser el mecanismo, pero en caso de que ese mecanismo no se pueda ejecutar, el Estado lo que más le debe interesar es recuperar el dinero que se robaron. El ingeniero Pagán, que estuvo en la OISOE, admitió, dijo a los investigadores que es cierto, que él había hecho algunos negocios al margen de los procesos normales de administración. Entonces, él admitió eso y dijo incluso que estaba en capacidad de devolver unos 100 millones de pesos en propiedades y en dinero en efectivo. Yo no sé cuánto se cogería el ingeniero Pagán, pero va a devolver 100 millones. Y parece que ya eso es un acuerdo concretizado con la Procuraduría, porque no solamente la devolución del dinero, sino explicar cómo entró, a través del cual del entramado entró ese dinero a su cuenta o a sus bolsillos. Y a partir de ahí, entonces las investigaciones continúan hacia otras áreas. Pero eso lo hizo el ingeniero Pagán el lunes. Señores, el miércoles al mediodía. Miércoles al mediodía ya había 10 de los encartados que habían manifestado su disposición de devolver lo que tenían. ¿Qué va a pasar? En la medida que usted devuelve ese dinero, no importa la negociación que usted haya hecho, eso deja implícito que todo el dinero de los gigantes, que todo el dinero de esta gente que está involucrado en todo este proceso no va a ser devuelto, pero sí una parte importante. Estamos hablando de 10 personas diciendo que están dispuestas a devolver dinero. Y una fuente de la investigación le confirmó el dato al periódico El Nacional el pasado miércoles. Por eso nosotros lo estamos diciendo en este programa hoy con la autoridad necesaria. Hay 10 que están dispuestos a devolver el dinero. Ahora, ¿qué cantidad? Pues no sabemos. Pero la Procuraduría sí sabe qué cantidad le corresponde a cada uno de los encartados. De los que están encartados en el expediente. Ahora, ¿revelará la Procuraduría los nombres de esas personas? Ese es otro dato interesante.
¿cuál fue el nivel del acuerdo que se firmó? Otra pregunta interesante. O sea, nosotros lo que queremos es que cada persona que haya sustraído dinero del Estado, no solo que lo devuelva, y si es en base a un acuerdo para no ser procesado, pero que la sociedad conozca el nombre. Eso es importante. Bueno, usted no está preso, pero usted se cogió 200 millones del Estado y tuvo que devolverlo. Tuvo que devolverlo. Entonces, es la parte que a nosotros nos interesa. Es esa parte. Porque de lo contrario, la corrupción va a seguir siendo lo mismo. Y debiera ser entonces como hacen en aduanas o en impuestos internos. Que si usted debe 25 millones de pesos y no lo paga en el plazo de la ley, usted debe tener entonces la gallardía de, si no vas a devolver el dinero, entonces cumplir con lo que establece la ley, con la prisión, cumplir con eso. Porque decíamos, señores, el presidente Abinader ha encaminado una buena cruzada contra la corrupción. Y esa parte del gobierno la defendemos. La única parte del gobierno que no defendemos es la parte de los empréstitos internacionales, porque eso va a terminar endeudando más el país y aumentando los cordones de miserias que tenemos en todos los barrios marginados. Pero en lo que tiene que ver con los programas de lucha contra la corrupción, estoy debidamente identificado con el presidente. Y ustedes saben por qué. No solamente porque se trata de Luis Abinader. Abinader yo ni siquiera lo conozco. He tenido oportunidad de entrevistarlo en un par de ocasiones, pero no tenemos ningún tipo de relación personal, ni Abinader sabe quién soy yo, ni yo sé quién es Abinader. Entonces, pero sí hay que reconocer que en el caso de la pandemia la ha enfrentado de manera asombrosa. Y República Dominicana debe ser ejemplo para la región ahí. Y en el caso de la lucha contra la corrupción ha predicado con el ejemplo. ¿Por qué? Porque mucha gente del PRM, de su partido, ha sido cancelado de la administración pública por actos indebidos. Ahí está el correo. Ahí está 2 veces el Ministerio de la Juventud intervenido por el Estado. Y esos solamente son algunos de los botones. Pero muchos funcionarios de este gobierno han sido enviados a su casa por actos de indelicadeza. En el IAD, una, Onfaña, Kimberly en la juventud, otra más en la juventud, Adón en el correo. Entonces, es un gobierno que está tratando de predicar con el ejemplo. Bueno, el que meta la mano en este gobierno se va igualito, el que metió la mano en el gobierno pasado le va igual. Claro, la cantidad no es lo mismo, pero otra cosa es, señores, que mucha de esa gente que ha sido separada de su cargo no ha sido por asunto de robo, no. Es asunto a veces por desconocimiento de los procedimientos. Y la culpa de eso es de los partidos, porque los partidos no se encargan de formar a sus dirigentes. Entonces, agarran a cualquiera que tiene una bocina y cuando habla convoca mucha gente en el barrio y lo hacen ministro, porque el tipo tiene una fuerza social. Lo que también constituye un disparate de marca mayor, que tiene una gran contenido social su discurso, pero ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirven ese tipo de cosas? Entonces, señores, este año nos vislumbra muchas cosas buenas, en la medida en que nosotros podamos
ir resolviendo sus problemas elementales, como el endeudamiento, que esa es una parte importante, que para eso hay que tratarlo en un solo programa. Estamos hablando que este gobierno tomó 1.600 y pico millones de dólares este año. Y si eso lo convertimos en pesos, estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos, 200.000 millones de pesos aproximadamente. Aproximadamente 200.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Y la mayoría de ese dinero es para subvencionar el presupuesto de este año. Pero nada, señores, este es el primer programa del año. Quisimos hacerlo de manera pausada, sin la mayor cantidad de apaviamiento, para que ustedes no se nos asusten. Pero prepárense y ojalá no tengamos boca de chivo, como decimos en el campo, y que nos equivoquemos en nuestra proyección sobre que las cosas van a mejorar muy poco en caso de que mejoren. Amigos televidentes, llegamos al programa, al primer programa, al final del primer programa de coloquio cultural en este año 2022. Será pues el próximo sábado, cuando estemos de nuevo con ustedes aquí, para conocer los temas más interesantes y también los videos más importantes de principio del año 2022. Buenos días, buen provecho y hasta el próximo sábado.